Buenas tardes a todos, buenas noches, gracias a los que nos acompañan. Vamos a comenzar con una oración, pero antes de la oración solamente quiero asegurarme que todos entiendan que vamos a grabar esta reunión para poder después reproducirla y que otras personas también puedan beneficiarse de esta presentación. Nos ponemos en la presencia del Señor y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, le pedimos a Dios, al Todopoderoso, que nos ayude a cargar con nuestras penas, que nos ayude a cargar con esa cruz que todos llevamos, con esas dificultades que se nos atraviesan en la vida, para que abracemos esa cruz, para que la amemos así como Jesucristo hizo sacrificios por nosotros. Y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, como les habíamos anunciado, esta es la segunda presentación que el padre Gilbert Seitz viene a hacer a la comunidad hispana para informarnos un poquito, adentrando más en el tema sobre el proceso de anulamiento de matrimonios. Sé que en la primera parte algunos tuvieron algunas preguntas, el porqué de ciertas cosas, y este es un tema bastante intenso y esperamos que en esta segunda parte de esta presentación también ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas y irse, ¿no? Para que puedan seguir ayudando a las personas a las que ustedes sirven, ¿no? Veo personas acá que son voluntarios en las parroquias, que quizás trabajan en la preparación de matrimonios, quizás trabajan como catequistas de RICA, y esta información no solamente es beneficiosa para uno personalmente, sino que también sirve para que ustedes puedan ayudar a guiar a otras personas o sepan a dónde dirigirlas cuando tienen personas que se acercan preguntando por este proceso. También le quiero dar las gracias a Manuel Aliaga. Manuel trabaja también haciendo diferentes cosas en la oficina del tribunal. Es la oficina que se encarga de estos procesos. Trabaja con el padre Seitz, aparte de sus otras responsabilidades en la Arquidiócesis, y él nos va a estar ayudando también con la traducción esta noche, ya que padre Seitz no habla español. Pero welcome, Father Seitz, and the floor is yours. Thank you. Buenas tardes. Buenas tardes. It's really great to be back with you again. The last time I was with you, we were really kind of rushing through a number of different ideas and concepts, and I wanted to come back and take a moment to delve into it in a little bit more detail. So what I would like to do with you tonight is do just that, just go into a little bit more detail, some of the things that we talked about ever so briefly before. And we'll probably be doing things pretty much the same way. I will be doing my presentation in English, and as we go along, Manuel will be kind enough to be my translator. So if anything doesn't sound right, it's because Manuel didn't translate it properly. El padre quiere seguir el mismo proceso que hicimos la vez pasada. Él va a ir presentando y yo voy a ir traduciendo, siguiendo la presentación de PowerPoint que tienen en la pantalla. ¿Todos la pueden ver? Sí, está disponible. ¿Se puede ver? Ok, perfecto. Sí. Ok. Father Seitz, you can see that I have the PowerPoint in Spanish on the screen? I do. Yep. Okay. Okay. You want to do it that way, or do you want to do the full screen, Manuel? I have it full screen. Oh, you do? Oh, okay. All right. Yeah. Okay. I have the slides and on the side and all that stuff. So okay. All right. Then we'll are you going to change slides, or will I change slides?
I change the slides as you go. Okay, all right. Excuse me. Whenever we talk about law in the church, it's important to understand that the foundation of that law is always the church's theology. Cuando nosotros hablamos de la ley en la iglesia, de la ley eclesial, es importante que comprendamos que el fundamento de esta ley es la teología. That theology is always rooted in the church's teaching. Esta teología está siempre fundada en la enseñanza de la iglesia. And that teaching can be found in no better place than the documents of the Second Vatican Council. Y esta enseñanza se puede encontrar de la mejor manera en los documentos del Concilio Vaticano II. That is particularly true when we examine the church's teaching regarding marriage. Esto es especialmente verdad cuando examinamos la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio. The bishops of the world, when they met at the Second Vatican Council, gave us some rather rich teaching about what marriage should be. Cuando los obispos del mundo se reunieron en el Concilio Vaticano II, nos dieron una enseñanza muy rica sobre lo que debe ser el matrimonio. And that teaching can be found in the document called the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Y esta enseñanza se puede encontrar en el documento conocido como la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno. In Latin, it's known as Gaudium et Spes. En latín es conocida como Gaudium et Spes. And in paragraph 48 of that document, y en el párrafo 48 de ese documento, here's what the bishops of the world said about marriage. Esto es lo que los obispos enseñan sobre el matrimonio. Y está en el slide ahí. Fundada por el Creador y en posición de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. We're not seeing the other slides. I think you have it. We can only see the front, the first slide. Oh, yeah? Oh, because estoy cambiando los slides y ustedes solamente pueden. No, because what happens is that you're sharing the rooms monitor, so you have to drag exchange the selection for the monitor. Oh, let me see. Okay. So you gotta stop sharing and then share again. Unfortunately, Zoom works this way. Estamos hablando de que la presentación del PowerPoint no se está moviendo. Vamos a trabajar en eso ahorita, así que mil disculpas. ¿Y ahora sí pueden ver el cambio? Yep, now we can see it. Okay. Okay, so I just read the first bullet on Gaudium Space 48, Father Seitz. Okay, so we're on. So Manuel, we're on the second slide or the first slide? We're on slide 2. Slide 2, good, okay. So the uniqueness of what the bishops of the world said in this paragraph is that for the first time, the church spoke of the marriage relationship as an intimate partnership of life.
Lo especial o lo único de esta enseñanza es que por primera vez los obispos hablaban del matrimonio como de una comunidad íntima de vida y amor. While that may sound obvious to us, to the church in 1965, it was one of the most unique statements to come from the Second Vatican Council. Esto que ahora nos parece evidente, para la Iglesia de 1965 era uno de las declaraciones más novedosas del concilio. So the bishops understood marriage to be this intimate partnership of life and love. Que los obispos entendieron el matrimonio como esta unidad íntima, esta comunidad conyugal de vida y amor. But of course, the question would be, what exactly does that mean? Por supuesto, eso implica que averigüemos qué es lo que esto significa. What does it mean to enter into an intimate partnership of life, an intimate partnership of life and love? ¿Qué significa entrar en una comunidad íntima, conyugal de vida y amor? So it was left to theologians, canonists, and others to begin to understand better what the bishops were trying to teach. Entonces, los teólogos a partir de entonces se han dedicado a tratar de entender mejor qué es lo que esto significa, los teólogos y también los expertos en el derecho canónico. So when we speak of this intimate partnership of life and love, the best way to try and explain it is to think of your unique relationship with La Jesus. mejor manera de procurar entender esta comunidad de vida y amor es pensar en nuestra relación, Your unique relationship that you have with Jesus. nuestra relación única con Jesucristo, The one who is the foundation of your life, que es el fundamento de nuestra vida, the one that you can't live without, aquel que no podemos vivir sin él, the one that you turn to in happiness and in pain. a quien nos volvemos cuando estamos felices y cuando estamos sufriendo. That's the partnership that the church understands marriage to be. Esa es la comunidad que la iglesia entiende que el matrimonio es. So the marriage partnership is a reflection always of our partnership, our relationship with Jesus and his relationship with us. La comunidad conyugal entonces es un reflejo de la unión que tenemos con Cristo y la unión de Cristo con nosotros. You can see then in the second paragraph that Esto se puede ver en el segundo párrafo, that unique relationship exists for the good of the spouses, esta relación única del matrimonio existe por el bien de los esposos and for children and society. y para el bien de los hijos, o sea, la prole, y de la sociedad. So this relationship, this marriage relationship, not only enriches us, Entonces, esta relación matrimonial no solamente nos enriquece a nosotros and deepens our relationship with Jesus, y profundiza nuestra relación con Jesús, it becomes a gift, a sign of the life and love that Jesus offers to the world.
sino que se convierte en un don y en una señal del amor de Cristo para el mundo. In the next slide, what you will see is that the bishops go on to talk about marriage in a personal way. The personal, En este slide vemos que los obispos hablan del matrimonio de una manera muy personal. the personal development and eternal destiny of each person is found in marriage. El desarrollo personal de cada individuo y su destino eterno están expresados en estos párrafos. Now, isn't that a rather stunning statement to make, that two people will find their eternal salvation through each other and with each other? Es una afirmación muy sorprendente que dos personas encuentren su salvación eterna juntas y a través una de la otra. When people join hands in marriage and join lives in marriage, Cuando la gente une sus manos en matrimonio y une sus vidas en matrimonio, it is so that they can walk arm in arm through this world. es para que puedan, porque quieren caminar juntos, lado a lado, en este mundo, To the kingdom of God. hacia el reino de Dios. Consequently, that relationship will give them life. En consecuencia, esta relación les va a dar vida. A unique relationship with Jesus Una relación única con Jesús that will lead to an eternal relationship with Jesus. que va a llevar a una relación eterna con Jesús. That life will create new life, as you can see, the procreation and education of children. Esta vida va a crear nueva vida, como podemos ver en el párrafo en que se refiere a la procreación y la educación de la prole, de los niños. And notice, the church teaches in this paragraph that marriage exists. Nótese que en este párrafo la iglesia enseña que el matrimonio existe, not just for the procreation of children, no solo para la procreación de niños, but the procreation and education of children. sino para la procreación y para la educación de los niños. That is to say, marriage brings children into the world. Esto significa que el matrimonio trae niños al mundo And not just teaches them about writing, reading, arithmetic, languages, y no solo se les enseña a escribir, leer, aritmética, idiomas, it teaches them how to be disciples of Jesus. sino que les enseña a ser discípulos de Cristo. The primary responsibility of marriage, the primary task of marriage is discipleship. La tarea y la responsabilidad principal del matrimonio es el discipulado. And you'll see that in the next slide. Y eso lo vemos en este slide, where the bishops talk about donde los obispos hablan helping and serving each other in the marriage partnership. de que los esposos se ayudan y se sostienen mutuamente en la comunidad conyugal. You
can't help but see in that language Podemos ver en este lenguaje the very example of Jesus himself, helping, serving. el ejemplo mismo de Cristo que ayuda y que sirve. That helping and serving is a direct result of the marriage partnership. Esta ayuda y este servicio es un resultado directo de la comunidad conyugal. That marriage partnership, that marriage relationship will be a mutual giving of two persons, sacrificing, just as Jesus did. Esta comunidad conyugal es un darse recíprocamente de la misma manera en que Cristo se dio a nosotros. And that relationship will demand complete fidelity to God's plan, just as it did in the life of Jesus. Y esta relación implica fidelidad completa a la relación tal como Jesús lo hizo. So that's what the church teaches marriage to be. Eso es lo que la iglesia enseña que es el matrimonio. From the document Gaudium et Spes. Del documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. In the next slide, what you will see is that, in fact, en este slide vamos a ver that teaching is the foundation for Canon 1055. Aquí vemos cómo esa enseñanza del Concilio Vaticano II es el fundamento para en el derecho canónico el canon 1055. The marriage covenant, the matrimonial covenant. We see that word covenant in the Old Testament. Vemos nosotros la palabra alianza, la alianza matrimonial, es una palabra que viene del Antiguo Testamento, alianza. It identifies the unique relationship between God and his people. La palabra alianza identifica la relación única que existe entre Dios y su pueblo. A relationship that is always, always, always initiated by God. Una relación que siempre es iniciada por Dios. So that the covenant, de manera que esta alianza, initiated by God, iniciada por Dios, will always enable people to be in relationship, in partnership with God. De manera que esta alianza iniciada por Dios posibilita que la gente esté en relación con Dios. So this unique relationship with God will always be between one man and one woman. Esta relación única, esta alianza única que sucede modelada en la alianza de Dios con su pueblo será siempre entre un varón y una mujer. That is established by God, not by us, despite what governments might try to do. Eso está establecido por Dios y no por nosotros, aunque los gobiernos quieran hacer otras cosas. The matrimonial covenant is always between God, one man, and one woman. La alianza matrimonial siempre es entre Dios y un hombre y una mujer. That matrimonial covenant between one man and one woman is to be a partnership of the whole of life.
esa alianza matrimonial entre Dios, un hombre y una mujer, debe ser una alianza de toda la vida. Don't think of partnership as a business arrangement. Esta asociación o esta sociedad no es un contrato de negocios, where perhaps one person will take care of finances and another person will take care of personnel. One person will pay the bills, one person will take care of the children. no es un contrato donde unos acuerdan ocuparse de algunas cosas, pagar los biles, lo que sea, y la otra persona acuerda ocuparse de otras cosas. This partnership is a blending of hearts and lives to such an extent Esta unión es una unidad de corazones y vidas de tal profundidad that it reflects a person's love for God and God's love for that person. De tal profundidad que refleja el amor que esta persona siente por Dios y el amor de Dios por esta persona. That marital covenant, that partnership of the whole, that creates the partnership of the whole of life. Esta sociedad o esta unión de toda la vida, de la vida de ambos, should bring about the good of the spouses. debe producir el bien de los esposos And the procreation and education of children. y la procreación y educación de los niños. If you have that, you have a marriage in the eyes of the church. Si tienes esto, tienes un matrimonio a los ojos de la iglesia. Now, in the next slide, I raise a few questions. Si tenemos nosotros un matrimonio a los ojos de la iglesia, ¿qué es lo que hace a esta una asociación de toda la vida? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo surge esta unión? How does it happen? ¿Cómo sucede? The next slide tells us. Canon 1057 tells us that it is the consent of the parties. Esta unión sucede por el consentimiento de las partes, That is legitimately manifested que se ha manifestado de manera legítima between persons qualified by law. entre personas que están jurídicamente capacitadas, hábiles para hacerlo. That is what makes marriage. Esto es lo que constituye un matrimonio. So remember, before we talked about the canonical form of marriage and impediments. En nuestra reunión anterior habíamos hablado de la forma del matrimonio, de los impedimentos. That's what this canon refers to. A eso se refiere este canon. Consent of the parties, El consentimiento de las partes, legitimately manifested. manifestado legítimamente. That's the canonical form. Esa es la forma canónica. Persons qualified by law. That's the impediments. Y personas que están en capacidad legalmente de hacerlo. So what I'd like to do tonight is talk more about marriage consent than I did last time. Entonces, esta noche me gustaría hablar más sobre el consentimiento matrimonial, más de lo que lo hicimos la vez pasada. So in the next slide, again, some questions. Más preguntas. ¿A
¿A qué se consiente o a qué debe consentir la persona que está contrayendo matrimonio? ¿Cuál es el objeto de su consentimiento? O en otras palabras, ¿a qué le están diciendo sí en el momento del matrimonio? ¿Qué están intentando hacer realidad con este consentimiento? You and I often agree to many things throughout the course of a day. A lo largo del día aceptamos muchas cosas. How often do you agree to something, but what you agree to is not what's understood by another person in the agreement? ¿Con cuánta frecuencia, por ejemplo, aceptamos algo, pero aquello que estamos nosotros aceptando no es lo que la otra persona entendió? You agreed tonight to be part of this presentation. Perhaps you were thinking that it will be over by 8:30. Por ejemplo, al aceptar participar en esta presentación, quizás pensaste que iba a terminar a las 8:30. I was thinking it would be over by 10 o'clock. Y yo pensaba que iba a terminar a las 10 de la noche. We both agreed to something, but what we agreed to is very different. Los dos estuvimos de acuerdo en tener la presentación, pero en realidad teníamos una idea distinta de la presentación. We both gave consent, but our consent is strikingly different. Ambos dimos consentimiento, pero el consentimiento se refería a cosas distintas. And that's the point of these questions. What Y ese is es el someone punto. consenting to? Y ese es el punto de estas preguntas. ¿A qué está uno dando su consentimiento? What are they doing to? ¿A qué le estamos diciendo sí? In the next slide, you'll see they are agreeing, consenting to marriage, but it must be as the church says marriage is. Estamos dando consentimiento al matrimonio, al casarnos, pero tal como la iglesia lo entiende y lo enseña. That's very important. Eso es muy importante. So oftentimes today, people come to marriage with their own ideas of what marriage should be. Con demasiada frecuencia la gente viene a casarse con sus propias ideas acerca de lo que es el matrimonio. And they consent to marriage as they would like it. Y dan su consentimiento a una idea de matrimonio tal como a ellos les gustaría. But they must consent to marriage not as they like it, but as the church says marriage is. Pero deben consentir al matrimonio no como a ellos les gustaría, sino como la iglesia lo entiende y lo enseña. So when they do that, you'll see in the next slide, God forms the marriage bond, a permanent marriage bond. The two people become one flesh. No one can destroy that bond, and the marriage is said to be valid. Cuando ellos dan su consentimiento tal al matrimonio tal como la iglesia lo enseña, Dios crea el vínculo matrimonial permanente, el hombre y la mujer se vuelven una sola carne, nadie puede destruir el vínculo y se dice entonces que el matrimonio es válido. That means that their marital consent has an effect in the law. Esto significa que el consentimiento matrimonial que ellos han dado tiene un efecto en la ley. And the obvious effect is Y el efecto obvio es they can't do it again.
que ya no lo pueden volver a hacer. Their status in the church has changed. Su estatus en la iglesia ha cambiado. So let's just stop there for a minute and see if we have preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? I'm going to say it in English first and then in Spanish. It's kind of interesting, the fact that from the Vatican Council II, it was very obvious the theological approach for the marriage in a way that actually was connected to a reality that, 50 years later is being presented. Estoy haciendo la mención de que es interesante que en el Concilio Vaticano II se haya hecho un análisis profundo teológico acerca de una realidad que estamos viviendo 50 años después. But I do have a comment. What happened when the person is not really profound, clarified, let's put it that way, into the teaching of the church about marriage? La pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa cuando la pareja ha llegado al matrimonio, pero no ha sido educada profundamente en la visión de la iglesia acerca del matrimonio? That's a good question. Buena pregunta. What happens if someone doesn't believe in the teaching of the church? ¿Qué pasa cuando alguien no cree en la enseñanza de la iglesia? What happens if someone doesn't accept the teaching of the church? ¿Qué pasa cuando alguien no acepta la enseñanza de la iglesia? What happens if someone isn't a believer in God? ¿Qué pasa cuando alguien no cree en Dios? What about this teaching then? ¿Qué pasa con toda esta enseñanza? And Herman, this happens much more frequently than you might think. Esto pasa más frecuentemente de lo que uno pensaría. And that fundamentally is what tribunals are about. Y es por eso que tenemos el tribunal. Because, yes, there are people that don't accept this, don't believe it. And because of that, their consent can be defective. Porque es verdad, tenemos personas que no aceptan la enseñanza de la iglesia, no creen en ella o no la conocen y por tanto su consentimiento puede ser defectuoso. And remember too, some of this teaching doesn't just affect Catholics, but affects everyone. Y recordemos también que una parte de esta enseñanza no solamente afecta a los católicos, sino que afecta a todos. The reason for that is, la razón es, as you saw the beginning of that canon, the matrimonial covenant between a man and a woman. Como vimos en ese canon, la alianza matrimonial entre un hombre y una mujer, between a man and a woman. Those are the words of Jesus. Esas son las palabras de Jesús. Because of that, because they come from the mouth of God, they bind everyone, not just Catholics. Como son palabras que vienen directamente de Dios, no solamente son válidas para los católicos, sino que son vinculantes para todos. So some of this will bind only Catholics, and some of this will bind everyone who attempts marriage. Algunas de estos cánones van a ser obligatorios solamente para los católicos, pero algunos otros van a ser vinculantes para todos.
but as you'll see in the next part of this presentation, that also can be what causes the consent to be defective. Como vamos a ver en la siguiente parte de la presentación, aquí también hay una causal de un consentimiento que pueda ser defectuoso. That was a long answer. Did I respond to your question? Yes, because what I wanted to do was kind of, give to everybody the vision of the importance of that particular part, that is not only for us, but it's something that comes directly from God. Sí contesta la pregunta, porque yo quería que tocáramos el tema de que esta situación afecta a todos nosotros en general. Any other questions so far about marriage? ¿Alguna otra pregunta? Let me bring another subject to the table. So what happens when we have marriage that are coming from one Catholic and one person that is not Catholic? Quiero traer otro punto también a colación que tiene que ver con el matrimonio entre un católico y una persona que no sea católica. Aaron, that's a little bit off topic, but let me respond. No, that's okay. I just try to bring some different perspective to the conversation. So it's not that you have to go. That's okay. I don't mind responding. I didn't want to go quite that far, but to answer your question. Ese es un tema un poquito que está fuera de nuestra presentación de hoy, pero vamos a responder rápidamente. Canon 1056 talks about the fact that el canon 1056. I'm sorry, the Manuel, can you go back to the 5th slide? It's canon 1055. Okay. There it is. Good, thank you. You'll see at the end of this canon, the language, Christ the Lord, raised to the dignity of a sacrament between the baptized. Podemos ver en este canon que al final que dice que el sacramento, que el matrimonio fue elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Which means that anytime two validly baptized people exchange marriage consent, esto significa que cada vez que dos personas válidamente bautizadas intercambian el consentimiento, it's a sacrament. Es un sacramento. It doesn't matter if it's two Catholic people, no importa si son dos católicos, two Lutheran people, dos luteranos, two Methodist people, dos metodistas, two Presbyterian people, dos presbiterianos, a Catholic and a Lutheran, un católico y un luterano. As long as two validly baptized people exchange marriage consent, si dos personas válidamente bautizadas dan su consentimiento al matrimonio, it's a sacrament. Es un sacramento. In the eyes of the church. En los ojos de la iglesia. How's that, Herman? Yep. Thank you very much. Okay. Okay. So, if two people are consenting to marriage, as the church says marriage is, si dos personas están consintiendo al matrimonio de la manera como la iglesia enseña que es el matrimonio, it's a valid marriage in the eyes of the church. Es un matrimonio válido a los ojos de la iglesia.
But what if they don't? Pero, ¿y si no lo hacen? Then we have a problem. Si no dan su consentimiento de la manera en que la iglesia lo enseña, tenemos un problema. And in the next slide, you'll see the result. Entonces, tenemos el tema de la nulidad. A decree of nullity Una declaración de nulidad is not something that the church gives out no es algo que la iglesia da as if we're just passing something out to people who ask for it. como si simplemente estuviéramos entregando algo que la gente pide. Nor is it the situation where if you give this much money, you get a decree of nullity in return. Tampoco es una situación en la que si tú das esta cantidad de dinero, tú consigues una declaración de nulidad. What happens with a declaration of nullity is a statement by the church Lo que sucede con una declaración de nulidad es que la iglesia emite una declaración that from the beginning, this marriage never existed. que desde el comienzo no hubo matrimonio, nunca existió un matrimonio. So the church is simply recognizing So, la iglesia simplemente reconoce what is the reality. A bond never existed. La iglesia simplemente reconoce una realidad. El vínculo matrimonial nunca existió. It may have looked like a marriage bond. It may have seemed like a marriage bond, but in the eyes of the church, it was not. Puede que haya parecido que estas dos personas estaban casadas y que tenían un vínculo matrimonial, pero desde el inicio no existió y la iglesia declara que no existió. Now, remember, the church maintains that every exchange of marital consent is presumed to be valid. Recuerden que la iglesia sostiene que cada vez que dos personas intercambian su consentimiento matrimonial, se asume que esto es un acto válido. And it is presumed to be valid until the contrary is proven. Y se presume que es válido hasta que se pruebe lo contrario. So anytime two people exchange marriage consent, the church presumes that consent to be valid. Entonces, cada vez que las personas se casan e intercambian el consentimiento matrimonial, la iglesia presume que este es un acto válido. You may say, but wait a minute. I was in this relationship. I lived in this marriage, and it was not a valid marriage. Tú puedes decir, yo estuve en esta relación, yo viví esta relación y no fue un matrimonio válido. Well, in that case, you must present your case before a marriage tribunal for them to decide. En ese caso, si crees que el matrimonio en el que estabas no era válido, debes presentarte ante el tribunal y presentar las evidencias que tienes por las cuales piensas que tu matrimonio no fue válido. So a declaration of nullity is a statement by the church that for one reason or other, a marriage bond never existed from the beginning.
Entonces, una declaración de nulidad es básicamente una declaración por la cual la iglesia afirma que nunca existió un matrimonio entre estas dos personas. Desde el inicio fue inválido. And what we're going to talk about for a few minutes now is how that marriage bond might be declared invalid. Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar de cómo es el proceso por el cual un matrimonio es declarado inválido. No disuelto, no se disuelve, sino que es declarado inválido. Desde el comienzo era inválido. And in the next slide, you will see what usually causes the marriage bond to be declared invalid. The consent was defective. Normalmente una de las razones es que el consentimiento que se otorgó en el momento del matrimonio era defectuoso. But how can that be? How can it be that someone gives the marriage consent that's defective? ¿Cómo es posible que un consentimiento sea defectuoso? And we're going to look at some reasons now. Vamos a ver algunas razones. So in the next slide, you'll see 3 reasons. Aquí vemos 3 razones. The first is an insufficient use of reason. Insuficiente uso de la razón. The second is because of a lack of discretion of judgment. El segundo es un grave defecto de discreción de juicio. And the third is an incapacity to assume the obligations of marriage. Y el tercero es la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio. So a little bit about each one of those. A ver, vamos a explicar un poco cada uno. Insufficient use of reason. Uso insuficiente de la razón. Was the person at the time of the wedding ceremony, when they were saying, I do, able to understand en el momento del consentimiento matrimonial, en el momento del matrimonio, las personas estaban en capacidad de entender exactly what they were saying and consenting to. Estaban en capacidad de entender exactamente lo que estaban diciendo y de consentir a ello. Did they have their use of reason at the time they were giving consent? Estaban en pleno uso de su razón en el momento del consentimiento. That might sound pretty obvious, but let me give you an example. Esto puede parecer muy obvio, pero vamos a ver un ejemplo. This is an actual case that I had not too long ago. Este es un caso real que tuve hace no mucho tiempo. 2 people were getting married, a man and a woman, in a Lutheran church in Baltimore. Un hombre y una mujer se estaban casando en una iglesia luterana en Baltimore. And the groom and his groomsmen showed up at the Lutheran church about 45 minutes before the wedding ceremony. Y el novio y sus caballeros acompañantes llegaron a la iglesia para casarse 45 minutos antes de la ceremonia. The Lutheran pastor was very happy about that because he was convinced that the wedding was going to start on time. El pastor luterano estaba contento porque pensó que el matrimonio iba a comenzar a tiempo. So he directed the groom and his groomsmen to a room where they could wait until the beginning of the wedding ceremony. El pastor les hizo pasar a un salón donde podían esperar hasta que comenzara la ceremonia. And that was exactly what
the group wanted. Y eso es exactamente lo que el novio quería hacer. Because they began, once the pastor left, to drink shots of vodka. Porque apenas el pastor se fue, empezaron a tomar shots de vodka And snort cocaine, y empezaron a aspirar cocaína. such that De tal manera the groom testified that he was so intoxicated on those substances at the time of the wedding que luego el novio testificó que estaba tan intoxicado en el momento del matrimonio he didn't know where he was until 2 days later. que no sabía dónde estaba hasta 2 días después. And not to be outdone, the bride and her bridesmaids Y la novia y sus damas de honor had arrived early and were placed in a room as well before the wedding. también llegaron temprano y también se les hizo pasar a otro salón And they were doing much the same thing. y estaban haciendo lo mismo. Neither the bride nor the groom had any idea or any recollection of the wedding. Ni la novia ni el novio tenían una idea de lo que pasaba, ni recordaban lo que había pasado en la ceremonia. That's an example of someone not being able to use their reason at the time of consent. Este es un ejemplo de una persona que no está en posición o en capacidad de usar su razón en el momento del consentimiento. The person may also have been lacking in discretion of judgment. La persona también puede haber estado, tener una grave falta de discreción en el juicio. St. Thomas Aquinas taught that we rational human beings have a mind and a heart, an intellect and reason. Santo Tomás de Aquino enseñaba que los seres humanos tenemos una mente y un corazón, un intelecto y una razón. And our intellect constantly takes in information that is Y used el intelecto siempre está procesando información que luego se usa to make our heart, our reason act. para que nuestra razón actúe y tome decisiones. This discretion of judgment is rooted in the teaching of St. Thomas Aquinas. Esta idea de la discreción en el juicio está arraigada en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. My intellect gathers information. Mi intelecto reúne información And it causes my reason to act. y causa a mi razón a actuar. I want to marry. Me quiero casar. I think God is calling me to that vocation. Siento que Dios me está llamando a esa vocación. I think God sent this woman into my life for that reason. Pienso que Dios puso a esta mujer en mi vida para casarme con ella. I think that at this moment in life, this is what God is calling me to. Pienso que en este momento de mi vida, Dios me está llamando al matrimonio. Which causes me to want to marry. Lo que causa que yo me quiera casar. That's the beginning. Ese es el comienzo. Then it'll be important for someone to further exercise that use of reason, that discretion of judgment. Luego es importante que esa persona
continúe usando su uso del juicio, de su razón. The person must not enter marriage impulsively, La persona no debe casarse de una manera impulsiva, but rather after having thought about it very carefully sino después de haberlo pensado con mucho cuidado and asked some simple questions. y luego de haber hecho algunas preguntas básicas. Is this what God wants of me? ¿Esto es lo que Dios quiere de mí? What strengths do I bring to this relationship? ¿Qué fortalezas aporto yo a esta relación? What weaknesses do I have? ¿Qué debilidades tengo? What weaknesses does my intended spouse have? What strengths does she have? ¿Qué fortalezas y debilidades tiene la persona con la que me quiero casar? What will we have to do to sustain this relationship? ¿Qué tendremos que hacer para mantener y sostener esta relación? While you don't have to be able to think through every possible outcome or scenario, Si bien es verdad que no tienes que pensar en cada escenario imaginable, you must think through the essential fundamental ideas related to marriage at that moment in life. sí debes pensar de manera cuidadosa lo fundamental de lo que significa estar en una relación matrimonial en ese momento de tu vida. Sometimes today people give more thought to the appliances that they'll buy for their kitchen than to their decision to enter marriage. A veces las personas piensan más, analizan más qué cocina, qué refrigerador, qué computadora, qué cosas necesitan comprar para su casa, que lo que significa casarse. It's also possible that someone is simply unable, completely incapable of assuming the obligations of marriage. También es posible que una persona simplemente sea totalmente incapaz de asumir las obligaciones del matrimonio. And in the next slide, you can see some reasons why. Tenemos aquí algunas razones. So someone is addicted to a substance. Por ejemplo, cuando alguien es adicto a alguna sustancia. There's no room in their life for another person. They are essentially married to this substance. No hay lugar en su vida para otra persona. Esencialmente están casados con esta droga, con esta sustancia. It's the substance that's claimed their heart. Es la sustancia adictiva la que tiene tomada su corazón. Those three reasons are mostly the reasons tribunals find that marriage consent is defective. Estas son las tres razones por las cuales los tribunales normalmente deciden que hay matrimonios que fueron inválidos. Let me quickly show you a few more. Vamos a ver algunas más rápidamente. It's possible that someone can be deceived into exchanging marriage consent. También es posible que alguien haya sido engañado y por eso acepte casarse. Come to this country and I will help you get your green card. Ven a este país y yo voy a ayudarte a conseguir tu green card. I have no intention of doing that. No tengo ninguna intención de hacerlo. I just want you to marry me. Solo quiero que te cases conmigo. I trick you into getting you to marry me. Te engaño para que te cases conmigo. That's one
one example. Ese es un ejemplo. It's also possible También Yeah. es posible someone can be in error. También es posible que haya algún otro tipo de error. Error means I know something, but what I know is wrong. Error significa que yo sé algo, pero lo que creo saber está equivocado. You can be in error about fidelity or indissolubility. Puedes estar equivocado sobre la fidelidad en el matrimonio o sobre la indisolubilidad del matrimonio. Most people know that marriage is between one man and one woman, and that they have to be faithful. La mayor parte de las personas saben que un matrimonio es entre un hombre y una mujer y que tiene que ser fieles. But the question regarding indissolubility is different. Pero la pregunta sobre la cuestión de la indisolubilidad es distinta. Most people that come to marriage probably, if you ask them, would say, yeah, there are circumstances in which I can get divorced. La mayor parte de las personas al venir a casarse tienden a decir que sí, hay circunstancias en las que si las cosas no funcionan bien, me divorcio. The church says no. La iglesia dice que no. When you enter into a marriage bond, you enter into a marriage bond that is for life, that does not allow for the possibility of divorce. La iglesia dice que cuando tú entras en un vínculo matrimonial, esta es una relación de por vida y no hay posibilidad de divorcio. But more and more, people come to marriage believing they can do marriage as they wish, which is to say, if I want to get divorced, I can. Y cada vez más la gente llega al matrimonio pensando que si las cosas no funcionan, se pueden divorciar. In which case, their consent is defective because of error. En ese caso, su consentimiento es defectuoso porque tienen un error. It's possible that people don't tell the truth, they simulate. También es posible que las personas no digan la verdad y que simulen alguna situación. That means what they say is not in agreement with what they're thinking. Eso significa que lo que dicen no está de acuerdo con lo que piensan. And they can simulate about fidelity. Pueden simular la fidelidad, Permanence. la permanencia, Children. el desear los niños. Or about marriage itself. O el matrimonio mismo. How many people come to marriage today saying that, yes, I will be faithful to my spouse, but find themselves constantly using pornography? ¿Cuántas personas llegan al matrimonio y dicen que sí, que van a serle fiel a su esposa, pero están constantemente usando pornografía? You can be unfaithful without having another person involved. Puedes ser infiel sin que haya otra persona. It's possible to simulate regarding permanence. También es posible simular el tema de la permanencia. I will marry you, but if things don't go the way I want, I reserve the right to get divorced. Me voy a casar contigo, pero si las cosas no van como yo quiero, me reservo el derecho de
divorciarme. You can simulate regarding children. También se puede simular en el tema de los niños. We will have children, but first we will pay off our debts from school. Sí, tendremos niños, tendremos hijos, pero primero vamos a pagar las deudas de la escuela. Get a new house. Tener una casa nueva And have our own cars. y tener nuestros carros propios. That will take us about 7 years. Eso nos tomará unos 7 años. But the marriage doesn't last that long. Pero el matrimonio no dura 7 años. So it's possible that people will say one thing, yes, I will do what the church wants me to do, but think something else. Es posible que las personas digan que sí, que van a hacer lo que la iglesia enseña, pero para sus adentros piensen otras cosas. And that creates a defective consent. Y eso crea un defecto en el consentimiento. It's also possible that their consent can be conditioned. También es posible que el consentimiento sea condicionado, which is to say that they don't give themselves completely to the marriage. lo que significa que ellos no se están dando completamente al matrimonio. It's as if they exchange marriage consent, but with some strings attached. Es como que intercambian el consentimiento matrimonial, pero con algunas condiciones incluidas. I will marry you if you promise me every year we will go back to El Salvador to visit my family. Me caso contigo si me prometes que todos los años me vas a llevar a El Salvador a ver a mi familia. I will marry you if you never, ever, ever tell people what we did in college together. Me caso contigo si prometes que nunca le vas a decir a nadie lo que hicimos en la universidad juntos. I will marry you if you promise me that you will start your own business. Me caso contigo si me prometes que vas a comenzar tu propio negocio. So the condition can be about the past, the present, or the future. Entonces, la condición que se pone puede ser sobre el pasado, el presente o el futuro. And finally, sometimes people will exchange marital consent because they're trying to escape a force or a fear. A veces también es posible que la gente se case porque está queriendo escapar de una situación, de fuerza o de temor. I have become pregnant. Estoy embarazada. My family will disown me if I don't marry you. Mi familia me va a desheredar si no me caso contigo. I must leave my country or I will be arrested. Necesito salir de mi país o me van a arrestar. The folks believe that the only way they can escape this external pressure is to marry. Las personas que piensan que la única manera de escapar de una situación exterior o de un miedo es casándose. The decision to marry is not a free choice in this case. En este caso, la decisión de casarse no es libre. Okay, so that's how the consent can be defective. Estas son las maneras en las que el consentimiento puede ser defectuoso.
So let's stop real quick. Any questions about that? Father, I don't have a question, but I want to bring two realities that are quite often on the Hispanic community. Good. The first one has to deal with domestic violence. Yes. That is something that I know has been happening on some cases that I have been involved on the tribunal. And the other one has to deal with the care toward the children. Hay dos cosas que me gustaría brindar a la conversación y pasan relativamente a menudo, sobre todo en casos que yo he tratado en el tribunal. El primero tiene que ver con violencia doméstica, y el segundo tiene que ver con el trato hacia los hijos. Herman, your concern is the church's concern. Tu preocupación es la preocupación de la iglesia. Under no circumstances should someone stay in a situation where there could be any kind of harm or abuse. De ninguna manera las personas deben quedarse en situaciones en las que puede haber daño o abuso. Absolutely there should not be any tolerance of that. No se debe tolerar nada de eso. What the church teaches is that when a situation like that arises, the first response should not be, that's it, I'm done, we're getting divorced. Lo que la iglesia enseña es que cuando una situación así surge, la primera respuesta no debe ser, ok, se acabó, me divorcio. Rather, the first response should be, we must get help. You must get help. We must fix this. La primera reacción debe ser, necesitamos ayuda, necesitas ayuda, necesitamos resolver esto. But while that's happening, under no circumstances should someone remain in a situation where they're in danger. Pero mientras está consiguiendo ayuda, no se debe permanecer en una situación de peligro para el esposo o la esposa o los hijos. There is absolutely no reason whatsoever to harm another person. No hay razón en absoluto para hacerle daño a otra persona. Does that answer your question? Yeah, of course, because I wanted to be sure that one thing that happened is I know some couples that have been divorced for quite a long time, and they felt that there was no solution for their previous marriage. And they kind of, carried that pain on their heart. So I just want to bring different perspective to the fact that a lot of time we need to come and ask for help. Sí, se contesta la pregunta porque yo lo que quiero hacer la mención de que conozco parejas que han estado llevando en el corazón situaciones de ese tipo, pero es el hecho de que tenemos que darnos cuenta de que muchas veces tenemos que ser humildes y pedir ayuda. Amen. Okay, last part. Última parte. So, two people exchange marriage consent. Dos personas intercambian el consentimiento matrimonial. The church presumes that consent is valid. La iglesia presume que este consentimiento es válido. But you say, no, it is not. I was there. It can't be. Pero tú dices, no, no es válido. Yo estaba ahí, no puede haberlo sido. So now we have a controversy. Ahora tenemos entonces un desacuerdo, una controversia. You say it's invalid. The church says it's valid. Tú dices, es inválido, y la iglesia dice, es válido. So we have to settle this controversy.
Entonces tenemos que resolver este desacuerdo. The way that happens is you come to the marriage tribunal. Y esto sucede cuando vienes al tribunal matrimonial. Since 2015, Pope Francis has made it easier for people to approach marriage tribunals. Desde el año 2015, el Papa Francisco ha simplificado y hecho más fácil el proceso de acercarse al tribunal matrimonial. From 1983 until 2015, Desde 1983 hasta 2015, you could go to the tribunal where of the diocese where the marriage took place, podías ir al tribunal de la diócesis en la que te casaste. you could go to the tribunal of the diocese where former spouse lives, Podrías ir también al tribunal de la diócesis donde vive tu ex esposo o ex esposa. or you could go to the tribunal of the diocese where the petitioner lived. O podrías ir al tribunal de la diócesis donde quien pide la nulidad vive. Provided that Asumiendo que both petitioner and former spouse que tanto quien pide la declaración de nulidad como el excónyuge lived in the same Episcopal conference. ambos vivieran en la misma conferencia episcopal. That usually meant that two people had to live in the same country. Eso normalmente significaba que las dos personas tenían que vivir en el mismo país. It became apparent not too long after the 1983 code came into effect. Se descubrió muy rápidamente después de que el Código Canónico de 1983 fuese promulgado, that although those rules were an improvement over what we had before 1983, que aunque esas disposiciones ya eran una mejoría con respecto a lo que existía antes de 1983, there were still significant difficulties. todavía era muy difícil. And as people became more mobile and began moving around different parts of the world, it became even more problematic. Mientras las personas se iban haciendo cada vez más móviles y se mudaban a otros países, se fue convirtiendo en un problema cada vez más grande. I know that a very painful situation for a person a number of years ago who wanted to come to the tribunal in Baltimore, but couldn't because the former spouse was living in Mexico City. Sé de una situación muy dolorosa de una persona que quería venir al tribunal de la Arquidiócesis de Baltimore para buscar una declaración de nulidad, pero su ex esposa vivía en la Ciudad de México. So she had to go back to Mexico and approach that tribunal. Así que tuvo que ir hasta la Ciudad de México para y contactar al tribunal allá. After spending a significant amount of money Después de haber gastado bastante dinero and waiting 7 years, y haber esperado 7 años, her case was still not finished. su caso todavía no había sido resuelto. The Holy Father became very aware of situations similar to that. El Santo Padre se hizo muy consciente de este tipo de situaciones And changed the rules significantly that I just outlined. y cambió las reglas de manera muy significativa de la manera que he descrito. Now,
you may go to the tribunal of the diocese where the marriage was celebrated, Ahora puedes ir al tribunal de la diócesis donde te casaste, or you o may go to the tribunal of the diocese where either the petitioner or the former spouse lives. puedes ir al tribunal de la diócesis donde cualquiera de las dos partes, el esposo o la ex esposo o ex esposa, viven. You no longer have to live in the same country. Ya no tienes que vivir en el mismo país. That was a significant improvement to the church law. Esta fue una mejoría muy significativa en la ley de la iglesia. So here's the process. It has 5 parts to it. Entonces, este es el proceso de 5 partes que tenemos. And I'll go through it kind of quickly because I know you're getting tired of listening to me. Y voy a verlo rápidamente porque entiendo que ya deben estar cansados de escucharme. No, you mentioned that we're going to be here until 10. Él mencionó que vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Herman, if I do that, you'll never talk to me again. Si hago esto, ya no vas a volverme a hablar. So we have this controversy. One person says that the marriage is invalid. The church says, no, it's valid. Entonces tenemos esta controversia. Una persona dice que el matrimonio es inválido y la iglesia dice que es válido. So they come to the tribunal of the place either where the marriage was celebrated or the tribunal of the place where the petitioner, the one seeking the services of the court, or the former spouse is now living. Entonces, para resolver la controversia se acude al tribunal, que puede ser en donde se casaron o donde cualquiera de las dos partes viva. And the first thing that happens is they give us a petition. Entonces, lo primero que sucede es que nos dan una solicitud. They tell us why they think the tribunal should act on their belief that the marriage is invalid. Entonces, la persona que solicita presenta su caso y dice por qué cree que la iglesia debería declarar su matrimonio como inválido. I will look at that petition and see if what they say seems reasonable. Yo voy a examinar esta primera solicitud y voy a examinar y decidir si esta primera petición parece razonable. If it does, I accept the petition. Si parece razonable, acepto la petición. Once I accept the petition, I notify the former spouse. Una vez que acepto la petición, notifico al excónyuge And someone called the defender of the bond. y a alguien que conocemos como el defensor del vínculo. I ask them to comment on the petition. Y les pido que comenten sobre la petición. And once I get those comments, I look at their comments and I look again at the petition and I create a question. Entonces, luego de haber examinado los comentarios y la petición, propongo algunas preguntas. That's called the joining of the issues. Esto se llama el examen de las cuestiones. And basically what I do is I pose a question. Básicamente presento preguntas. For instance, Por ejemplo, is the Smith-Jones marriage bond invalid ¿es el matrimonio entre Pérez Hernández inválido
because of a lack of discretion of judgment, por una falta de discreción en el uso del juicio on the part of the petitioner and the Por- respondent. por parte del peticionario o el demandado, That question now becomes the focus of everything the tribunal does, because now the tribunal has to answer that question. esa pregunta se convierte en el foco de todo lo que el tribunal está haciendo, porque de lo que se trata ahora es de encontrar una respuesta a esa pregunta. So to answer that question, I constitute a tribunal. Y para responder a esa pregunta, constituyo un tribunal. I appoint someone called a notary. Nombro a una persona que se le conoce como notario. That person will keep a record of the entire case. Esa persona va a mantener un registro de todo el caso. I appoint someone called a defender of the bond. Nombro a una persona que será el defensor del vínculo. That person's job is to argue the church's position on this matter. La función de esta persona es defender la presunción de validez del matrimonio, que es la posición de la iglesia. And I appoint 3 judges. Y nombro a 3 jueces. Their job is to resolve the controversy. Y su papel es resolver la controversia. And I also encourage the petitioner and the former spouse, the respondent, Y también animo al peticionario y al demandado to retain someone that we help them find called an advocate, someone who can help them and answer their questions in this process. los animo a tener una persona que nosotros nombramos aquí, que es el abogado y que los ayuda con las preguntas en el proceso. Someone like, for instance, Alguien como, Manuel por ejemplo, Manuel, o sea, yo, or Deacon Herman. o el diácono Germán. And there are about 35 other people that we have that serve as advocates. Y tenemos otras 35 personas que sirven como abogados. So once all of that is accomplished, we are finished the first phase, the introductory phase of the process, and we go to the next phase. Una vez que todo esto se ha cumplido, hemos terminado la primera fase, la fase introductoria del proceso. In the next phase, we get busy trying to answer that question that I posed. And the way we do that is to get information from people. En esta segunda fase, la fase probatoria, nos ocupamos de resolver las preguntas y empezamos a reunir evidencia y le hacemos preguntas a las personas. We get information from the petitioner. From the Recibimos respondent. información del peticionario y del demandado. We get information from witnesses that the petitioner and the respondent proposed to us. Recibimos también declaraciones de los testigos que han sido propuestos por el peticionario y el demandado. And then after we do that, we invite people to give us any other proof or evidence that they think would be appropriate. Y luego de tener esta información, les pedimos que nos entreguen cualquier otra prueba o evidencia que ellos crean que pueda ser útil. Once that's completed, the judges look at all the material and they say, yes, we think we have enough information to answer the question. Una vez que tenemos toda esta información, los jueces la examinan y dicen, sí, ya tenemos toda la información necesaria para resolver este caso. So we ask the petitioner, the respondent, and the defender of the bond
to look at all the evidence that's been gathered to see if there are any inconsistencies, if anything is wrong. Entonces pedimos al peticionario, al demandado y al defensor del vínculo que examinen la información para ver si todo es consistente y para proceder a resolver la controversia. We want the information that will be the root, the foundation of our decision to be accurate. Queremos que la información que usamos para resolver el tema sea información exacta, ¿no? Verdadera. Once everyone has looked at the evidence and agrees that it's accurate, then we formally conclude this phase, this evidence gathering phase of the process. Una vez que sabemos que la evidencia disponible es consistente y válida, exacta, entonces podemos movernos a la siguiente fase. And we go to the next phase. Y vamos a la fase de discusión. In this phase, the discussion phase, we invite the petitioner and the petitioner's advocate En esta fase invitamos al peticionario y a su abogado to put before the judges an argument explaining clearly their position on the question. a que presenten un argumento claramente en el que se vea por qué el matrimonio sería inválido. They will always say that they believe that the marriage is invalid. Ellos siempre dirán que ellos creen que el matrimonio es inválido. We also ask for an argument from the advocate and the former spouse, the respondent. También solicitamos los argumentos del demandado, del ex cónyuge. They might agree that the marriage is invalid, but they might also think that the marriage is valid. Ellos pueden pensar, el ex cónyuge puede estar de acuerdo con que el matrimonio es inválido o puede pensar que sí es válido. And we also ask for an argument from the defender of the bond. Y también solicitamos un argumento de parte del defensor del vínculo. The defender of the bond will always, always, always argue the church's position, which is the marriage should be considered valid. La labor del defensor del vínculo matrimonial es defender siempre la posición de la iglesia, que es que el matrimonio sí era válido. And once we get all of those arguments, this phase of the process is completed. Una vez que reunimos estos tres argumentos, hemos completado esta fase del proceso. And we go to the next phase. Y vamos a la siguiente fase. And now it's up to the judges to make their decision. Y ahora le corresponde a los jueces tomar su decisión. Was the Smith-Jones marriage bond invalid ¿Era el matrimonio Pérez Hernández inválido? due to defective consent, Debido a defecto en el consentimiento, because of a lack of discretion of judgment on the part of the petitioner and the respondent? debido a una falta de discreción en el juicio por parte del peticionario o del demandado. And the judges have to answer that question. Yes, affirmative, no, negative. Y los jueces deben responder a esta pregunta con un sí o con un no. The decision's usually is a written document, maybe about 10 or 15 pages. It has 4 sections to it, and its sole purpose is to answer the question that I posed at the very beginning of this process. Y la decisión tiene entre 15 y 20 páginas y lo que hace es reunir, examinar toda la información y tomar una decisión argumentada.
Once the judges make their decision, we notify the people involved, petitioner, respondent, defender of the bond, invite them all to come in and read the decision if they would like. Una vez que se ha tomado la decisión, notificamos a todas las partes, el peticionario, el demandado y el defensor del vínculo, y los invitamos a comentar si es que tienen algo que añadir al proceso. All the folks involved have 2 weeks after they see the decision or after they've been notified of the decision to lodge an appeal with a higher court if they would like. Las partes tienen 2 semanas después de que fueron notificadas para entregar una apelación si es que lo consideran conveniente. If they do not appeal after 2 weeks, Si no apelan después de 2 semanas, then the matter is resolved and the decision of the tribunal, of the decision of the court stands. si no han apelado después de 2 semanas, la decisión queda y la materia está ya resuelta. That whole process will take approximately 6 months. Todo este proceso debe tomar aproximadamente 6 meses. And as you've probably become aware from the Catholic Review, there is no charge whatsoever for the services of the tribunal. Y seguramente ya saben, porque salió un artículo en el Catholic Review sobre esto, que la Arquidiócesis no pide ninguna contribución económica por este proceso. There you are. Any questions? ¿Alguna otra pregunta? I have a couple of questions. How long did you say is the entire process usually now? Did you say 6 months? About 6 months. Okay, but it could be longer, right? It could be, but it usually is not. Es posible que el proceso sea un poco más largo en algunos casos, pero lo normal es que sean 6 meses. What may extend the process, Leah, is if someone lodges an appeal, because the appeal can be placed before a local tribunal, which would be the Diocese of Arlington. The Holy See assigns appellate courts to us. Our appellate court is in the Diocese of Arlington. But it could also be that the appeal is placed before the Roman Rota over in Rome. Right. So I know of a few cases where people get discouraged of the process because it's a tedious process at the beginning, right? There is a questionnaire. You're sort of telling your life story. You're answering very difficult questions about your marriage and sometimes embarrassing things, or admitting that one was at fault. What would you say to those people who stop themselves on the tracks and say, oh no, this is, I can't get through this questions? Would that be something that the advocate could assist with? That's exactly the reason for the advocate's presence in the process, but also the judge and members of our tribunal staff are available. Yes, the questions are detailed because we have to know what you were thinking, what was in your head, what was in your heart at the time that you exchanged marriage consent. Was the consent defective? That's the purpose of this whole inquiry. And sometimes it can be difficult to remember back that far. I mean, gee whiz, most of us can't remember what we had for lunch 3 weeks ago. And we have to try and remember what we were thinking and what we were believing 15 years ago. That's not easy to do. So we pose a lot of questions to try and help people tell us their story. And we do that on purpose.
because in this forum, you can tell your story as you understand it, as you know it, as you believe it. And many people find that getting that off of their chest is, if you will, is part of the healing that comes from this process. Lía preguntaba que a veces a las personas se les hace difícil iniciar el proceso por varias razones, y una de ellas es que se puede hacer difícil a las personas entrar en detalles y contar la historia de lo que sucedió en su matrimonio. Y Monseñor Seitz responde que es verdad que a veces se puede hacer, es un poco difícil. Para eso están los abogados, para ayudar a las personas a simplificar el proceso y ayudarlas a poder contar su historia, porque de eso se trata, de que puedan contar su historia y que esto también tenga un componente de sanación. Yeah, I want to resolve, kind of bring that particular point kind of forward. Because one thing that I know is that every single case that I have been dealing with really have been a healing process. And I think that that is the key factor behind this tribunal process, because it doesn't matter what is going to be the result, definitely have to be a healing process. Eso es algo que yo quiero mencionar, porque todos los casos que he tratado en el tribunal, todos, absolutamente todos, han tenido que ver con un proceso de sanación. Sin importar cuál es el resultado, esa es la primera parte de este proceso. Es un proceso de sanación, de acercarse uno a Dios a través de esa mejoría espiritual que es necesaria y que muchas veces no lo hemos hecho por temor o por vergüenza o por algún otro tipo de situación. There's a question on the chat. ¿Qué pasa cuando no hay testigos porque la persona que se queda callada durante el matrimonio y para que nadie se dé cuenta porque aparentemente todo estaba bien? So what happens when there aren't any witnesses that can come forth? As often many people sort of suffer through the matrimony and they don't share what's happening behind closed doors. One of the other significant changes that the Holy Father made in 2015 was to tell tribunals that the decision of the tribunal can rest on the testimony of the petitioner or the respondent alone. Una de las decisiones más significativas que tomó el Papa Francisco fue que permitir que los casos, la decisión se tomara en base exclusivamente al testimonio del peticionario y del demandado. That was a significant change in the procedure that the church had. Previously, if you made a statement or a claim before a tribunal, you had to have witnesses that could support what you were saying. Ese fue un cambio muy significativo en el proceso de la iglesia, porque anteriormente cualquier cosa que uno afirmara sobre su caso requería que hubieran testigos que lo apoyaran. The Holy Father said in 2015, believe them. When they come to you, tribunal, believe them. Why would they come to you and lie? El Santo Padre lo que dijo es que la iglesia tiene que creerle a las personas en su testimonio. ¿Por qué habrían de mentir? So now, the role of the witness is to provide us with more information, not just to
support or substantiate what a petitioner or a respondent is saying. Entonces, en estos momentos, el rol del testigo es ofrecer información adicional, no simplemente es servir para corroborar lo que haya dicho el peticionario o el demandado. So as a result, we have two kinds of witnesses that can come to the tribunal. Entonces, como resultado de esto, tenemos dos tipos de testigos que pueden venir al tribunal. One is a witness of substance. Uno es un testigo sustantivo. That witness will give us more information about the situation. Este testigo nos dará información adicional sobre la situación, But they may not be available. pero es posible que no estén disponibles. So there is another kind of witness, a witness of character. Y el segundo tipo de testigo es el testigo de carácter o personalidad. That witness testifies to the fact that the petitioner or the respondent is a credible, believable person, and we should have faith in what they say. They simply confirm what the Holy Father was thinking. Este testigo lo que hace es dar fe de que el peticionario o el demandado son personas de fiar, que dicen la verdad y que se puede confiar en su testimonio. And we will decide a case on the information that either kind of witness offers, either the witness of substance or the witness of character. Y nosotros podemos decidir el caso en base a lo que cualquiera de los dos tipos de testigo ofrezcan. So the Holy Father was recognizing exactly, Leah, what you're speaking of, and tribunals now, following the lead of the Holy Father, do exactly the same thing. Entonces el Papa Francisco ha reconocido precisamente a lo que se refería Lía, y los cambios que se han hecho buscan facilitar esto. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario, algo que no haya quedado claro? Una pregunta Sí, adelante. para parejas que viven juntas, que no están casadas por la iglesia solo o por el civil, o que solo viven juntas, para darles un consejo cuando, por lo que vimos aquí, de lo que puede haber un error o algo que va a traer que el matrimonio no se da, como cuando la pareja está haciendo, como cumpliendo el capricho del otro, tener la fiesta nada más, pero en realidad no están de acuerdo, no tienen interés de espiritual, no tienen, no buscan por la vocación. Entonces, ¿qué consejo darle a una pareja así? What do we do in cases in which a couple is living together and one of them insists on having a marriage because of the party, the celebration, the social aspect of it, and the other person doesn't know how to say no to that? That's usually something that the deacon or the priest preparing a couple for marriage can help with. Esta es una situación en la que normalmente el sacerdote o el diácono que esté preparando a la pareja para recibir el sacramento pueden ayudar. It's important that people marry in the church, because of the church, and as the church says marriage is, and for no other reason. Es importante que las personas se casen en la iglesia por lo que la iglesia enseña y no por otras razones. But that is a problem, and it's a problem that is all too prevalent. But it's a problem that hopefully pastors and deacons can help with. Este es un problema que es muy prevalente, pero esperamos que los sacerdotes y los diáconos puedan ayudar con esto. There's another question in the chat that someone's asking,
Para iniciar el proceso, ¿a quién hay que llamar o dónde podemos ir? Who do we call? Where do we go when we want to start the annulment process? You can go to our website. There's a lot of Pueden ir a nuestra página web. There's a lot of good information there. Hay mucha buena información ahí. Or you can call our office at 410 O también pueden llamar a la oficina al 410 547 547 55 33. 33. And someone will tell you, thank you for calling. I will have Manuel or Deacon Herman call you back as soon as possible. Y alguien les dirá que Manuel, o sea yo, el diácono Germán, probablemente los llamen pronto. Great. I want to thank you, Father Seitz, and everyone that participated. Thank you, Manuel. Thank you, Deacon. It's 9 o'clock and I am very aware that everybody has to go to work tomorrow and that it's the end of the day. But I think that the presentation tonight has been very thorough. Quiero agradecerle al Padre Seitz, a Manuel Aliaga y al diácono Germán. Estamos conscientes del tiempo, ya son las 9 de la noche. Father Seitz will come back at another time and he will continue informing us about the annulment process. This is just little tiny bits of information. So we want to thank you for that. El Padre Seitz va a regresar en un futuro nuevamente a hablarnos un poquito más a fondo. Este tema obviamente es un tema que no se puede hablar en cuestión de 2 horas. Necesitamos mucho más tiempo para todas las preguntas que tenemos. Pero si alguien tiene una pregunta específica sobre el proceso de cómo comenzar un proceso de anulamiento, pueden, como dijo el padre, dirigirse a la página web. En el chat compartimos el enlace y también está el número de teléfono de la oficina de la Cancillería donde pueden llamar y ahí les van a dar información. Hay personal en la Arquidiócesis que les van a contestar en español, ya sea Manuel o el diácono Germán, que son los que están ayudando en ese proceso. So I just want to close with a small prayer. Y nuevamente vamos a bendecirnos y a darle gracias a Dios por este momento que hemos pasado juntos, informándonos y también que toda esa información que nosotros estamos recibiendo sea para el beneficio de la comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos.